Entonces vamos a comenzar a hablar de lo que es la anatomía del riñón y vamos a abarcar a lo mejor un poquito de fisiología, pero la fisiología así como tal la vamos a hablar el día de mañana. Entonces bueno, vamos a eh, reafirmar algunos conceptos de la anatomía funcional del aparato urinario, ¿verdad? Esto vamos a decir el objetivo del curso completo. Esto sería el día de hoy. Mañana hablaremos de filtración glomerular y función tubular, de todo lo que ocurre en el riñoncito dentro para que se pueda filtrar, hacer desechar todo lo que no necesitamos y reabsorber algunas cosas que necesitamos. Luego, el día siguiente sería el día sábado, hablaremos sobre la piel y la termorregulación. Entonces, bueno, para tener una idea, ¿verdad? A medida que vamos viendo el riñón, vamos a ir viendo para qué sirve, ¿verdad? Vamos a recordar para qué sirve. Él nos sirve para filtrar grandes volúmenes de plasma, ¿verdad? Luego, él va a reabsorber todos esos grandes volúmenes de agua que arrastraron material de desecho, pero reabsorbe el agua y solutos, algunos solutos que deben conservarse. Por supuesto, se van a excretar sustancias químicas, como les dije, que son de desecho. Y él tiene también una función endocrina, es decir, es una glándula que secreta unas hormonas que necesitamos en nuestro cuerpo. Asimismo, con todo esto, ¿verdad? Con todo este cambio que más o menos le dije a muy grandes rasgos, del agua y los solutos, va a ayudar a regular varias funciones y la homeostasis. Entonces, a grandes rasgos, ¿verdad? El riñón tiene una función urinaria, ¿verdad? Que es la de formar orina, y una función no urinaria que es la reguladora de la homeostasis. Con eso ayuda a regular, por ejemplo, lo que es la presión arterial y regula también lo que es el pH. El pH, ese temita que vieron en Morfo 1, ¿verdad? Que vieron dentro del tema del agua. Bueno, todo eso parte lo regula el riñón. El pH como tal lo regulan entre los pulmones, que lo vieron en el sistema respiratorio, y el riñón, que lo vamos a ver en estas clases. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver, ¿verdad? Cómo se compone el aparato urinario en su totalidad, ¿verdad? Dedicándonos a lo que es el riñón de manera macroscópica, como lo vemos cuando hacemos una disección de él o cuando estamos operando. Dios mediante, algunos de ustedes llegarán a ser urólogos, ¿verdad? Lo van a estar operando. Cómo se ve el riñón cuando lo vemos al microscopio, y no solamente cómo lo vemos, sino qué nos dice cada una de esas estructuras, sobre todo lo que es la nefrona. Y hablaremos un poquito de la circulación renal, las arterias, la inervación renal. Entonces, bueno, como yo les había dicho, ¿verdad? Cuando les envié el mensaje, el enlace, había dicho que debían repasar, o repasar no, porque ese es un tema que ustedes iban a ver en Morfo 3, Dios mediante, que es el peritoneo. Y como vieron, ¿verdad? El peritoneo es una membrana, como lo es la pleura, que sí lo vieron un poquito más a profundidad en el tórax, ¿verdad? Y que esta membrana lo que ayuda es a envolver a los órganos como un papel contact, los órganos intraabdominales, y mantenerlos en su sitio, de tal manera que cuando nosotros andamos brincando y saltando por ahí, los órganos se mantengan en su sitio. El riñón, el hígado, por ejemplo, que está arriba, no se baje, o los intestinos, que son unos 7 metros de largo, no se enrollen sobre sí mismos. Es lo que hace que todo se mantenga en su sitio.
Pero entonces existen los que son los órganos retroperitoneales, es decir, que están pegados a la pared posterior del abdomen y que normalmente, a pesar de que en abdomen se ve que abdomen se ve en Morfo 3, la parte retroperitoneal no se toca allí, sino que se ve aquí en el sistema renal. Entonces, los órganos retroperitoneales, bueno, existe esta mnemotecnia que les quise traer, ¿verdad? Satt-Pucker, que ayuda a recordar un poquito sobre los órganos retroperitoneales. Obviamente, de primero no se le puede olvidar los riñones, ¿verdad? O sea, siempre que les hablan, o por lo menos a mí, siempre que me hablan de órganos retroperitoneales, me acuerdo son los riñones, son los primeritos que me acuerdo. Hablamos de órganos retroperitoneales, aquellos órganos que no están tapizados por todas sus paredes por el peritoneo, porque el peritoneo, como les dije, como un papel contact, él le va dando la vuelta, él a cada órgano, al estómago, al vaso, al hígado, pasa por delante y le pasa por detrás. Pero hay órganos que no, sino que les pasa por delante solamente, como lo hace, por ejemplo, con los riñones, con los grandes vasos que vimos en cardio, que son la aorta y la vena cava, ¿verdad? Los mismos uréteres que van saliendo de los riñones. El páncreas, lo que es el páncreas y el duodeno son órganos que son falsamente retroperitoneales. Les llegué a comentar también en esa clase de peritoneo, que son, porque ellos son órganos que están rodeados completamente, embriología que no nos gusta, embriológicamente ellos están envueltos por peritoneo, pero llega un momento en que se pegan tanto a nivel posterior que la hoja posterior de ellos, o sea, la parte posterior visceral, la hoja visceral del peritoneo, se pega con la parte parietal del peritoneo que está pegada aquí en la pared posterior, se fusionan y entonces queda como si esos órganos son retroperitoneales, pero embriológicamente no lo son. Pero casi siempre se colocan de todas maneras en la lista que se hace siempre de órganos retroperitoneales. Y lo que es el colon ascendente y descendente, ¿verdad? Que no lo han visto, van a verlo en Morfo 3. Ya no se les va a olvidar ahorita que vamos a ver una imagen. Entonces, bueno, ya sabemos, tenemos una porción retroperitoneal medial y dos laterales. En la medial, ¿verdad? Tenemos a los grandes vasos con lo que es la cadena ganglionar simpática, ¿verdad? Y hacia los laterales tenemos las glándulas suprarrenales, los riñones y el uréter. Esta glándula suprarrenal, que la van a ver en Morfo 3, también se le llama glándula adrenal, sobre todo en los animales. No se le dice suprarrenal porque en los animales anatómicamente no queda encima del riñón, sino queda hacia adelante. Entonces los veterinarios no le llaman suprarrenal, sino glándula adrenal, porque secreta adrenalina. Eso es uno de las hormonas que secreta. Entonces aquí ven, cuando nosotros retiramos, ¿verdad?, todos los órganos intraperitoneales, entonces queda las señas de cuando despegamos el papel contact con los órganos, es decir, el peritoneo con los órganos. Entonces quedan los órganos retroperitoneales. Fíjense cómo queda el riñón derecho, el riñón izquierdo, ¿verdad? Quedan los grandes vasos que son la aorta que viene aquí atrás, la vena cava que va subiendo aquí, ¿verdad? Los uréteres que vienen aquí, que son esto que viene aquí, lo vamos a hablar hoy bastante. Y estos dos órganos que siempre, como les repito, van a tener duda en los libros de anatomía. El libro de anatomía serio te va a decir que son órganos intraperitoneales u órganos falsamente retroperitoneales. Libro de anatomía chimbo te va a decir que son órganos retroperitoneales. Pero ya les expliqué por qué. Entonces fíjense, estas señas que están aquí, que son las del colon ascendente y descendente. Recuerden que, recuerden no, porque eso es parte de Morfo 3 también.
que el intestino delgado, ¿verdad? Comienza con el duodeno como tal. Aquí el duodeno, primera, segunda, o sea, aquí estaba el estómago. El estómago comienza aquí cuando termina el esófago. Estaba aquí el estómago, que es un órgano intraperitoneal. Comienza aquí el duodeno, primera porción, segunda porción, tercera porción, cuarta porción, que es esta. Y empieza el intestino delgado. Todos esos 7 metros están aquí hasta que llegan a este punto, en la fosa ilíaca derecha, aquí abajo a la derecha, donde empieza el colon. Entonces va el colon ascendente, colon transverso, que sí es intraperitoneal. Fíjense, colon ascendente es retroperitoneal porque solamente el peritoneo le pasa por delante. Fíjense que por detrás quedó aquí la seña. Colon transverso y colon descendente también es retroperitoneal. Entonces, ascendente y descendente son retroperitoneales. El transverso es intraperitoneal. Y luego viene el colon sigmoide y el recto. Entonces, aquí vemos otra visión del abdomen. Traten de no tenerle miedo, a pesar de que es una región anatómica que no han visto, que probablemente es la primera vez que la están viendo hoy, pero no hay que tenerle miedo. Hay que irla estudiando poco a poco y la van entendiendo. Recuerden que si en la parte de miembro inferior, ¿verdad? Vimos lo que eran la pared posterior abdominal. ¿Se acuerdan que en la pared posterior teníamos el cuadrado lumbar, el psoas ilíaco, ¿verdad? Y hacia anterolateral que comenzaban los músculos transversos, que serían estos. Esto obviamente es una vértebra lumbar. Esto que tenemos aquí es el conducto raquídeo con el contenido que es la médula espinal, que Dios mediante verán en Morfo 3. Y hacia los lados, ¿verdad? Tenemos los riñones. Fíjense cómo la hoja de peritoneo del papel contact le pasa por delante, no le pasa por detrás. Por eso es un órgano retroperitoneal, y así sucede con la vena cava, así sucede con la aorta. Aquí están, fíjese, también está el páncreas con la primera porción, la segunda porción del duodeno, que son parte de esos órganos que están en cuestión, y que ellos están en lo que se llama la transcavidad de los epiplones. La transcavidad de los epiplones, que es una cavidad anexa de la cavidad peritoneal. Tenemos hacia la izquierda el vaso. Fíjense que aquí no está el hígado, porque el corte se hizo un poquito más abajo de donde está el hígado. Entonces siempre tengan en mente que arriba a la izquierda, arriba a la derecha está el hígado. Esta es la seña del hígado. Y arriba a la izquierda está el vaso. Eso siempre están allí como en contraposición. Hígado arriba a la derecha, vaso arriba a la izquierda. Más hacia adelante, ¿verdad? Del páncreas tenemos entonces el estómago, y del estómago, de la curvatura mayor del estómago, sale esto que es el epiplón mayor, que es parte también del peritoneo, que es como un delantal que cae por delante de los intestinos. Entonces, cuando hablamos del riñón, ¿verdad? Del riñón como tal, ahora per se, tenemos varias descripciones. Primero, la posición de él va a ir desde T12 a L2. Esta cosa de números, esto siempre se nos tiende a olvidar. Una de las cosas que hacemos para recordarnos que está entre T12, T11 y L2, entonces fíjense que son, para acordarnos, agarra dos dorsales y dos lumbares. Dos dorsales y dos lumbares, y así se nos tienden a olvidar un poco. Recordando, por supuesto, que el riñón derecho tiende a descender más. El riñón derecho está un poco más descendido. Fíjense, aquí está, el izquierdo llega hasta aquí, ¿ve? El derecho siempre está más descendido porque el hígado lo empuja hacia abajo. Entonces el hígado lo empuja hacia abajo y por eso está más descendido.
El hígado es responsable de muchas cosas. Eso también nos recuerdo que cuando vemos, por ejemplo, una rayos X de tórax, siempre el hemidiafragma derecho está más elevado, un poquito más elevado que el izquierdo, porque está el hígado. Entonces, bueno, tiene un peso entre 125 y 155 gramos y tiene estas medidas que, si se fijan, ¿verdad? Tiene 12 centímetros de longitud, 6 centímetros de ancho y de grosor, es decir, antero-posterior, tiene 3 centímetros. Ya ven que son puros múltiplos de 3, o sencillamente agarran el 12 y lo dividen entre 2 y les da 6, y lo dividen entre 2 y les da 3. Entonces ahí más o menos para que las medidas. Claro, normalmente los profesores en los exámenes, supónganse que en el examen les coloquen 11 por 5 por 2. Yo lo pondría como verdadero, porque estas medidas no son exactas. Es decir, hay siempre un rango. Pero si les colocan 15 centímetros, ¿verdad? Por, no sé, por 3, por 1, ya eso son medidas exageradas y que ya lo colocaría como falso, ¿ven? Entonces recuerden que en medicina 2 más 2 no es 4. Por eso es que a veces los exámenes, a veces yo mismo me he equivocado haciendo exámenes, en que el estudiante me dice, profesor, esto tiene dos respuestas correctas. Cuando me doy cuenta, sí es así. Porque en medicina 2 más 2 no es 4. Entonces, bueno, tengo que alterar la pregunta o cambiarla o sencillamente eliminarla. Entonces, vamos a ver las relaciones que tiene el hígado. Las relaciones. Esto a lo mejor se les haga un poquito más difícil porque sencillamente no han visto nada del abdomen. Pero, por eso les repito, si vieron la parte del peritoneo, que más o menos vieron dibujo y dibujo hasta el cansancio que coloqué del abdomen, van más o menos acordándose de dónde están los órganos, así por encimita. Y por eso, igual en la clase de hoy, mi idea es haberles puesto puros dibujos para que ustedes se vayan acordando. Como les dije, fíjense otra vez, vayan recordando otra vez. Arriba a la derecha tenemos el hígado, debajo está la vesícula, causa de dolor, ¿verdad? Cuando tenemos piedritas allí. Arriba a la izquierda, el vaso. Hacia adelante, el estómago. Este señor que está aquí, el estómago lo cortaron para que dejara de comer pizza. Aquí estaba, vaso, y delante está el estómago. Entonces aquí está el estómago. En este dibujo, sobre todo lo que querían enseñar era lo que es el tronco celíaco, que está por cierto en la clase que pasé el día de ayer. Entonces que está la arteria hepática y bueno, la arteria esplénica que va al vaso. Todo lo que tenga que ver con esplénico, tiene que ver con el vaso. Entonces aquí están los dos señores protagonistas del día de hoy, el riñón derecho y el izquierdo. Y entonces, recuerden que el alimento, ¿verdad?, viene por el esófago, llega al estómago y del estómago hace esta curvatura como una J, porque el estómago tiene forma de J, hace la primera porción del duodeno y aquí viene la segunda porción del duodeno. Esto, y después empieza el intestino delgado. Entonces fíjense, en cuanto a la cara anterior del riñón, entonces el derecho y el izquierdo son diferentes. El derecho, fíjense que tiene el hígado. Ustedes dirán, profesor, pero yo veo que el hígado está como hacia arriba. Sí, pero fíjense, miren este instrumento que está aquí, que está haciendo que el hígado se eleve. De hecho, la vesícula no es así normalmente. O sea, la vesícula, esto que es el fondo de la vesícula, está hacia abajo. Porque, a ver cómo explicarles esto. O sea, esto que está aquí es como la cara inferior del hígado. Lo que pasa es que lo levantaron. Levantaron el hígado. Creo que no tengo así un dibujo por aquí del hígado in situ. Bueno,
Entonces con este instrumento levantaron el hígado para que se vieran las cosas que están allí abajo, pues, que era lo que quería mostrar. Por eso entonces el hígado es una de las cosas que está por delante de el riñón. Tenemos lo que es el ángulo hepático, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les había dicho, ¿verdad? Que tenemos el colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Bueno, el cruce del colon ascendente para el colon transverso, el cruce se llama ángulo hepático del colon. O como cruce hepático del colon, que es el cruce exactamente aquí, y esto queda aquí delante del riñón derecho. En cambio, este cruce aquí del transverso hacia el descendente, entonces se llama ángulo esplénico, porque tiene que ver con el vaso. Entonces el ángulo hepático va a tener que ver con el riñón derecho, y el ángulo esplénico del colon descendente va a tener que ver con el riñón izquierdo. Lo otro es, fíjense aquí, la segunda porción del duodeno. Le dije, esta es la primera porción del duodeno, esta es la segunda porción del duodeno. Duodeno se llama así porque aproximadamente mide 12 dedos. 12 dedos, duodeno. Y bueno, fíjense, la vena cava superior también está un poquito, aquí la hicieron más alejada, pero está un poquito en relación con el riñón. Aquí está, aquí sí está un poco más cerca, fíjense que está el riñón, ¿verdad? Esto es todo el riñón, un corte transverso, un corte axial u horizontal, y aquí está la vena cava inferior en contacto con ella. Aquí fíjense que esto es el colon ascendente hace el cruce aquí, que esto sería el ángulo hepático y está en relación con el riñón. Y después viene aquí el colon transverso hasta aquí, que aquí ya está cubierto por esto y no se ve, para ver el ángulo esplénico. Entonces esas son las relaciones del riñón derecho en la cara anterior. Cara anterior, riñón derecho tiene unas relaciones diferentes a la del riñón izquierdo. Cuando vemos el izquierdo, ¿verdad? Entonces fíjense que ya habíamos dicho que estos son como parejitas, ¿verdad? El hígado y el vaso. Igual el duodeno y el páncreas, por motivos que ya hemos discutido, también andan también como para arriba y para abajo juntos. Entonces, fíjense que para el riñón derecho es para que lo vayan relacionando y para que no se los olvide, no se les olvide. El riñón derecho tiene relación con el duodeno. El riñón izquierdo tiene relación con el páncreas, con el vaso y con el ángulo esplénico. Entonces, si se aprenden esas tres relaciones anteriores de cada riñón, van bien. Entonces, fíjense, del riñón derecho el hígado y del riñón izquierdo el vaso. Del riñón derecho el duodeno, el riñón izquierdo el páncreas. El riñón derecho el ángulo hepático, el riñón izquierdo el ángulo esplénico. Aquí, bueno, para que recordaran que el vaso está aquí a la izquierda y bueno, no se ve el ángulo esplénico aquí, pero sí se ve, fíjense cómo el páncreas, me acuerdo que un profesor de anatomía me decía, le está haciendo cosquilla al vaso, la colita del páncreas le hace cosquillita al vaso. Entonces bueno, no se me olvidó nunca que la cola del páncreas está en relación con el vaso. Y aquí están, ¿verdad? Otra vez, si ustedes, que siempre les vivo diciendo, ven un dibujo de anatomía y entonces ven y se tienden a apabullar por el dibujo de anatomía, creen que está difícil y no está difícil. Sencillamente tienen que meterse, es decir, empezar a ver qué es lo que ustedes creen que ustedes pues son capaces de ver qué hay en el dibujo. Primero, lo más fácil, obviamente, entonces, esto es el abdomen, entonces esto que está arriba es el diafragma. Estos son las costillitas, ¿verdad? Fíjense cómo aquí está colon ascendente, flexura derecha colónica del colon, flexura derecha del colon, también lo van a ver así, pero normalmente en la universidad se le llama ángulo
hepático del colon, y así es más facilito porque nos recordamos de la relación que existe con el hígado. Aquí está el colon transverso, que está cortado para poder ver esto, ¿verdad? Y ángulo izquierdo del colon descendente. Aquí están los dos riñones, ¿verdad? Aquí está primera porción, segunda porción, tercera porción, cuarta porción del duodeno, y aquí comienzan los intestinos. Fíjense aquí cómo van bajando los uréteres, y en todo el medio que están los dos vasos principales, que son la vena cava inferior subiendo y la aorta bajando. El esófago aquí asomadito y el páncreas. El estómago está cortado, por supuesto, no está tampoco el hígado, y está el vaso. Entonces, fíjense para que le vean un poquito la utilidad. Obviamente esto no es tema, ¿verdad? Esto no es tema, pero es para que su cerebro se interese un poco en aprenderse todo este poco de cosas que a veces son un poquito complicadas de aprendernos, pero a veces el cerebro, me pasaba mucho, empezaba a desechar lo que él creía que no iba para el examen, o lo que él creía que no me iba a servir para la carrera. En muchas cosas obviamente me equivoqué y tuve que volverlas a repasar. Muchas cosas sí la pegué. Entonces, pero si yo les digo cuál es la utilidad clínica cuando ustedes vean un paciente y van a tener que ver imágenes y tal, yo creo que eso les hace que el cerebro diga, bueno, esto como que sí lo voy a necesitar, entonces tiendan a grabárselo más. Fíjense que existen dos espacios. Un espacio entre el riñón derecho y el hígado, es decir, esto es un corte transversal, ¿verdad? Y existe un espacio entre el riñón derecho y el hígado, y un espacio entre el riñón izquierdo y el vaso. Y que cuando se hacen ecosonogramas, ¿verdad? Sobre todo en un paciente en un contexto politraumatizado, ¿verdad? Que tiene un traumatismo, se cayó de altura o un accidente de tránsito, y es mandatorio que se le haga un ecosonograma abdominal, o lo que se llama un FAST por sus siglas en inglés, que es un ecosonograma rápido, para ver si hay líquido en cavidad. Ese líquido en cavidad, que en un contexto de un paciente politraumatizado normalmente es sangre, como cuando dice la gente se reventó por dentro. Bueno, eso. Se desprendió un órgano, se desprendió el ilio, empezó a sangrar, y entonces esa sangre se va a una de las cavidades de todas esas que vieron en la clase que les pasé, en alguna de las cavidades del peritoneo, que normalmente se va, o sea, si el paciente está en esta posición, se va a ir hacia atrás. Entonces hacia atrás se puede ir hacia el riñón izquierdo, hacia el riñón derecho, y entonces cuando hago el eco voy a ver que hay una separación entre el riñón y el hígado. Yo no lo he hecho, pero ustedes, Dios mediante, algunos de ustedes van a ser cirujanos generales. Cuando vayan a ser cirujanos generales, una de las cosas que tienen que aprender pacientes politraumatizados es hacer ese tipo de eco, y entonces se van a acordar que el riñón derecho se relaciona con el hígado, y entonces debo ver ese espacio que se llama fosa de Morrison. Y entre el riñón y el vaso está el receso espleno-renal. También obviamente a este se le llama hepatorrenal, pero bueno, vino Morrison y dijo, yo le voy a poner mi nombre. Entonces, normalmente, fíjense, vuelvo y les repito, yo no soy un ecografista ni nada por el estilo, sino que me acordé de esta clase porque hace como un mes hubo un diplomado en punto fijo de ecosonografía, y me pidieron que diera la parte de anatomía, como el repaso de anatomía de los médicos. Entonces, bueno, fíjense cómo aquí está el riñón derecho y aquí está el hígado, y no debe haber espacio entre ellos dos. No debe haber espacio entre ellos dos, porque si no voy a pensar en que hay un líquido, ¿no? Igual con el vaso. Igual entre el vaso y lo que es el riñón izquierdo. Fíjense aquí cómo se separan el riñón del hígado. Entonces esto habla al ecografista de que hay líquido, de que puede haber líquido en cavidad. Entonces, cuando es la vejiga, esta sí se me olvidó
bajar estas láminas allá a la parte de vejiga. Pero bueno, cuando se hace la ecografía de vejiga y se ve cuán repleta está, cuánto se mide, cuánta capacidad tiene. En la cara posterior, ¿verdad? La cara posterior del riñón, él sí va a estar relacionado en su totalidad, o sea, van a estar relacionados igualmente por las mismas estructuras. Fíjense, como les había dicho, el riñón derecho está más descendido. Fíjense que está entre la 11 y la 12. Pero el riñón izquierdo sí está completamente, empieza completamente en la costilla número 11. Aquí está el hígado. El hígado no, perdón. Este es el pulmón y esto es diafragma. Pero obviamente aquí no está el hígado porque está cubierto por el diafragma. Recuerden que el diafragma, cuando se viene hacia atrás, no se pega como tal hacia atrás de una manera transversa, sino que él desciende un poco, como lo vimos en este dibujito aquí. Ven cómo desciende un poco hacia atrás, y entonces por eso es que desde atrás no veo el hígado, porque está completamente cubierto por el diafragma. Entonces, fíjense las relaciones que tiene el riñón por detrás. Fíjense que tenemos entonces, como les di, el diafragma, ¿verdad? Que es esto verde que ustedes ven aquí. O sea, estos son los riñones vistos desde atrás. Fíjense que la aorta está al lado izquierdo y la vena cava está del lado derecho. Entonces, si tú crees que esto está de frente, entonces estos dos vasos están al revés. Entonces lo estamos viendo desde atrás. Entonces esto es el diafragma, ¿verdad? Este es como la seña de que le deja el diafragma al riñón. Y en la parte inferior son tres estructuras que están en relación con ellos. La parte más afuera, ¿verdad? La parte más afuera es el músculo transverso. ¿Se acuerdan que el transverso, la fascia transversalis, es el más profundo de los músculos anterolaterales? Entonces esta ceñita que tenemos aquí. Hacia el medio, ¿verdad? Hacia el medio tenemos el cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar que lo tenemos a este nivel, ¿verdad? Que es este que tenemos aquí. Este que está cortadito aquí es el cuadrado lumbar. Entonces hasta aquí, que sería lo, vamos a decir, no sé, base, transverso, cuadrado lumbar, y este señor es el psoas ilíaco, que es a la parte medial, a la parte medial del riñón, esto moradito aquí. El psoas ilíaco, un músculo que no se puede olvidar, sobre todo que viene diciembre, que es el señor muchacho redondo. Es el muchacho redondo en la res. Hacia los laterales, ¿verdad? Sus bordes, tenemos un borde lateral, un borde medial. Obviamente el borde lateral es como más largo. El borde lateral va a estar relacionado con el riñón derecho por el hígado y por el riñón izquierdo por el vaso. Y a nivel medial tenemos lo que es el hilio renal. ¿Se acuerdan del hilio pulmonar? Que seguramente también le sacaron canas verdes con eso. Que quienes entran, quienes salen, los bronquios, las arterias pulmonares, las venas pulmonares, todo eso que componía el hilio pulmonar. Bueno, aquí tenemos el hilio hepático, pues, el hilio renal. Existe un hepático también, pero no, obviamente no es de esta clase. Donde tenemos la arteria renal entrando, la vena renal saliendo y el uréter saliendo también con lo que es la orina ya sintetizada. Tenemos por otro lado, creo que ya para terminar la parte macroscópica, lo que son los medios de fijación. Los medios de fijación, es decir, cómo el riñón permanece allí en donde está. Si yo me muevo para adelante, si yo me coloco boca abajo, como yo me coloque, el riñón siempre está pegado a la pared posterior del abdomen. ¿Qué hace que eso permanezca allí? Bueno, varias cosas. Una de las cosas es el hilio. El mismo hilio, como estas arterias, ¿verdad? Y esta vena vienen de unos vasos que están aquí en el medio, ¿verdad? Ellas ayudan un poquito a mantenerlos en su lugar. Luego, ¿verdad?
tenemos lo que es la fascia perirrenal. ¿Qué pasa? Aquí tenemos un corte, ¿verdad? Un corte axial del abdomen donde está a nivel de los riñones. Entonces, estamos recordando aquí, ¿verdad? El hilio renal. Y entonces, la capa más externa del riñón, es lo que se llama la cápsula fibrosa del riñón. Eso no lo tomamos como parte de los medios de fijación, pero sí lo que viene después. Entonces, para que se vayan aprendiendo en orden de adentro hacia afuera. Entonces, la cápsula fibrosa del riñón. Después viene una grasita. Que se llama grasa perirrenal. Grasa perirrenal que está rodeando, ¿verdad?, al riñón. Luego, después viene otra lámina que se llama fascia renal. Fascia renal, o también llamada degerota, que esa la tenemos aquí, ¿ven? Fascia renal o degerota, que entonces tiene su hoja anterior y posterior, y que entonces se llaman prerrenal, obviamente, a la hoja anterior, y retrorrenal a la hoja posterior. Entonces tenemos cápsula fibrosa, luego grasa perirrenal, luego fascia renal y luego grasa pararrenal. Creo que le había dicho pararrenal a esta, pero esta es perirrenal. La primera es perirrenal y luego la otra es pararrenal. Recuerdan que peri es alrededor, para es al lado. Entonces, pararrenal, perirrenal y pararrenal. Y ayudan un poquito también el mismo peritoneo. Este peritoneo, la lámina, pues la lámina parietal del peritoneo. Entonces, fíjense, tratemos de adivinar otra vez. Las estructuras que tenemos aquí. Fíjense, entonces, lo primero es esta vértebra, que entonces la vértebra lumbar con la médula espinal. Entonces tenemos hacia acá, ¿verdad?, hacia los lados de la vértebra lumbar, entonces el señor psoas ilíaco, que recuerden que está en relación hacia medial y hacia posterior con los riñones, ¿ven? Igual, entonces, más hacia afuera tenemos el cuadrado lumbar, también en relación con cada uno de los riñones. Y entonces, los músculos anterolaterales del abdomen. Entonces, obviamente, aquí esto grande aquí es el hígado, y bueno, ya estos son parte de los intestinos. Y es un poquito más difícil de saber exactamente qué parte del intestino es a medida que uno va teniendo práctica, pues. Y obviamente esta estructurita aquí sí es el páncreas. Estos dos señores vasos grandes, entonces obviamente sí, aorta y vena cava inferior. Esto fue un corte transversal. Este es un corte sagital. Un corte sagital que, como nos dice aquí, es a través del riñón derecho. Y entonces fíjense cómo el hígado está en íntima relación con el riñón. Igual aquí estaría el colon transverso, ya como tal en la curvatura, en el ángulo hepático del colon. Hacia atrás, ¿verdad?, lo que son los músculos posteriores del abdomen. Igual aquí fíjense cómo está la cápsula fibrosa, la fascia renal, ¿verdad? Y entre los dos, o sea, entre la cápsula fibrosa y la fascia renal está la grasa perirrenal y la después la fascia pararrenal. Y más allá, fíjense que está el peritoneo. Fíjense cómo el peritoneo va rodeando aquí al intestino, ¿eh? Esto aquí arriba, por supuesto, diafragma, y aquí ya el pulmón. Espacio pleural, que les dio dolor de cabeza también, con sus presiones y con todas sus cosas. Entonces, como les había dicho, ¿verdad? Si entonces nosotros empezamos a abrir un riñón, vamos a encontrarnos de primerito la cápsula fibrosa. Entonces, al abrir la cápsula fibrosa, y si abrimos un riñón, yo les recomiendo, ¿verdad?, que se vayan a una carnicería, compren un riñón y lo abren como una arepa.
lo abren así coronal, ¿verdad? Y toda esta estructura que estamos viendo aquí, que se las voy a explicar, se ven allí. Entonces tenemos, se ven, y entonces eso te ayuda a ti a recordar, pues, a recordar todo lo que estamos viendo. Entonces tenemos lo que es el parénquima renal, es decir, todas las estructuras que están adentro, que entonces se divide este parénquima renal en una sustancia cortical y una sustancia medular, que es este un rojo un poco más oscuro, color ladrillo, no sé. Entonces la parte más pálida, que es la cortical, tiene varias estructuras, ¿verdad? Tiene varias estructuras que son las pirámides de Ferrein, el laberinto y las columnas de Bertin, que las vamos a ver aquí. Fíjense, entonces esto es la corteza, ¿verdad? Este es el mismo, lo recorté de aquí. Corteza es esto, y de hecho esto también es corteza, esto aquí. Y esta, que son como unos triangulitos, se le llama, es la parte medular, que es las pirámides de Malpighi. Entonces, hacemos el cortecito, tenemos aquí la corteza. Esto es corteza, esto es médula. Fíjense, esto es corteza y esto es médula. Corteza, médula. Entonces, antes de poderles explicar esto, ¿verdad?, necesito explicarles un poquito de la nefrona. Es decir, un poquito de la parte microscópica, para que se puedan imaginar cómo es que el riñón más o menos filtra las cosas, cómo es que hace las cosas. Y entonces mañana lo vamos a ver mucho mejor a claridad. Pues si yo les explico esto, como se los voy a explicar ahorita, se les va a hacer más fácil después entender esto. Entonces, normalmente, ¿verdad?, la sangre, ¿cómo hace el riñón para filtrar la sangre? La sangre entra en sus arterias, arteriolas y todo eso, que lo vamos a ver un poquito más allá. Llegan y se vuelven arteriolas pequeñitas, capilares, y entonces entra una arteriola que se llama, bueno, ese me sale ahorita, igual no es la clase de hoy. Ajá, es una arteriola que entra, ¿verdad? Entra y se divide en unos capilares, fíjense aquí chiquiticos. Esa sangre entonces que viene aquí por esta arteriola, que entra aquí dentro de esto que se llamamos glomérulo, entra, y entonces, como esos capilares están bastante, o sea, esas células, ese endotelio es muy especializado, y ese endotelio es como una mallita, y entonces filtra la sangre que viene aquí. Recuerden que la sangre está compuesta por células y plasma. Estas células se dividen en glóbulos blancos, glóbulos rojos, las plaquetas, ¿verdad? Todo eso, y ellas están nadando en plasma. Bueno, el plasma, con muchas moléculas, algunas que caben y otras no, caen aquí en lo que llamamos el túbulo, el tubo contorneado proximal, pero normalmente lo van a escuchar como túbulo contorneado proximal. Este túbulo contorneado proximal se va a llevar todo ese poco de agua con, como les digo, con algunas moléculas que también necesitamos desechar, ¿verdad? Y se va por aquí. La sangre, sobre todo las células, no caben por allí. La sangre continúa, los glóbulos rojos continúan por aquí. Entonces, como les digo, mucho de ese plasma salió, pero mucho otro se vino aquí por esta arteriola de salida. Berta, no me viene en la mente. Ajá, por esta arteriola de salida, y entonces se va a ir y hace otras cositas por allí que no es tema de hoy, para que no nos enredemos. Entonces esta agüita viene por el túbulo contorneado proximal y desciende por esto que se llama asa de Henle. Asa de Henle. Y fíjense que al pasar por aquí de esta línea, estamos pasando a la médula. Estamos pasando a estas pirámides de Malpighi. O sea, esto ocurre en la corteza. Son estas cositas aquí que parecen unos racimos. Esto ocurre aquí en los racimos. Después desciende por el asa de Henle y se devuelve. Sube otra vez,
asa de Henle, sube, túbulo contorneado distal, se llama esto, y entonces después se van uniendo ya los túbulos. ¿Por qué hace esto? Porque esto lo vamos a ver mañana, mientras baja y sube, vuelven a hacer como unos intercambios. El agua empieza a hacer unos intercambios con estos capilares que vienen aquí, también descienden, y entonces hay unos intercambios. Mucha de la agua engañó a esas moléculas y se había ido, ¿verdad? Pero viene cuando el agua está por aquí, se devuelve para atrás, se devuelve a los capilares. Y en cambio se quedan atrapados los componentes de desecho, y entonces ellos sí van a ir a formar la orina. A formar la orina. A través del túbulo contorneado distal llegan al túbulo colector, y todos los túbulos colectores se unen y se unen al final aquí de lo que se llama la médula, del vértice de esta pirámide de Malpighi. Este vértice está aquí, que está aquí. Entonces ahí empiezan a salir esas goticas de orina y se van uniendo todas. Se van uniendo todas. Estos se llaman, o sea, la pirámide de Malpighi, ¿verdad? Desemboca en esto que se llama cálices menor. Cáliz menor. Cálices menores. Entonces se unen después varios cálices menores y me forman los cálices mayores. En los cálices mayores, en la mayoría de las personas, son 3 en cada riñón. Uno superior, uno medio y uno inferior. Luego, estos cálices mayores, ya aquí ya está formada completamente la orina. Estos cálices mayores desembocan en esta sala pues de reunión, vamos a decir, la sala de reunión antes de irse hacia la vejiga. Esta sala de reunión se llama pelvis renal. Pelvis renal. Entonces aquí es donde se puede llegar a ver a veces algunos cálculos en un ecosonograma, cálculos renales, una litiasis renal. Y bueno, de aquí empieza a descender la orina por el uréter. Entonces ya más o menos saben el cuentecito, ¿verdad? Voy a pasarlo de todas maneras otra vez. Arteriola aferente. Yo sabía que en algún momento tenía que venirme a la mente. Arteriola aferente es la que entra y arteriola eferente es la que sale. Aquí en el glomérulo, ¿verdad? Engañan. El agua se arrastra a todos los solutos y se los trae engañaditos y pasa por el túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, ¿verdad? Túbulo colector, y entonces todo termina en el vértice de la pirámide de Malpighi, cálices menores, cálice mayor. Cálice menor es cálice mayor, pelvis renal y uréter. Ese es el camino de la orina. Entonces, estamos hablando de en la corteza. Si se fijan, en la corteza solamente tenemos más que todo lo que son los glomérulos, que son las mallitas, rodeados por este principio del túbulo colector. O sea, el principio aquí del túbulo contorneado proximal, esto se llama cápsula de Bowman. B-O-W-M-A-N. Cápsula de Bowman, y que rodea y que recibe a todo ese poco de agua que se filtra en ese momento. Entonces, todo eso son estos racimos que están aquí. Y como están rodeados por todo este poco de arteriolas aferentes y eferentes, fíjense que se forma como algo contorneado, y entonces a eso se le llama laberinto. A eso se le llama laberinto por esa forma que le dan los capilares. Y las pirámides de Ferrein, las pirámides de Ferrein son tejidos que ayudan a mantener a este poco de racimos, a este poco de glomérulos. Las pirámides de Ferrein. Fíjense que las pirámides de Ferrein tienen una forma al contrario de las pirámides de Malpighi. Es decir, las pirámides de Malpighi, su base mira hacia la corteza, hacia afuera, y su vértice mira hacia adentro. En cambio, las pirámides de Ferrein
es al contrario. Su base mira hacia la médula y su vértice mira hacia la corteza, hacia afuera. Pero normalmente los vértices de las pirámides de Ferrein no llegan a lo que es la corteza. Las columnas de Bertin son el mismo tejido cortical, el mismo tejido de la corteza, pero que está entre las pirámides. Columnas de Bertin es el mismo tejido cortical que está entre las pirámides, que es este que estoy señalando. Fíjense aquí. No sé, pues, debí haberlo explicado con este. Primero se me olvidó que había colocado este esquemita que es un poco más fácil. Aquí viene la sangre, ¿verdad? Viene glóbulo rojo, glóbulo blanco con plasma. Llegan aquí, entran a través de la arteriola aferente, ¿verdad? Y aquí hay una mallita que hace que entonces el plasma, es decir, agua, sale con algunos componentes, con algunas moléculas, con algunos electrolitos, sale, ¿verdad?, hacia el túbulo contorneado proximal y distal. Luego, esta misma sangre que no logró salir, pues sobre todo las células, se devuelve por la arteriola eferente de salida. Pero después ellas en el asa de Henle, cuando están abajo en la médula, en el asa de Henle, que ya vamos a ver por qué sucede eso, lo vamos a ver en la clase de mañana. Entonces ocurren intercambios entre algunas moléculas que no lograron salir y otras que sí salieron y que más bien no se quieren ir. Entonces hay unos intercambios allí, sobre todo, por ejemplo, se reabsorbe agua. El agua se devuelve porque el agua lo que hizo fue engañar a muchas moléculas que son tóxicas para nosotros, las engañó para que se fuera y entonces ahora ella se devolvió. Pero esas moléculas ahora por su efecto de pH y de otro tipo de cosas no se puede devolver. Sucede, por ejemplo, con la molécula de glucosa. La glucosa tiende a salir aquí en el filtrado, pero cuando se va a devolver, pero normalmente ella se devuelve. Pero ¿qué pasa con las personas, con el diabético? Como sale mucha cantidad de azúcar, mucha cantidad de glucosa, que los transportadores que vieron por allá por Morfo 1, los transportadores no logran ser capaces, no logran tener la capacidad suficiente de trasladar toda esa glucosa otra vez a la sangre. Entonces, tú haces un examen de orina a un diabético y entonces aparece azúcar en sangre. Es porque no le dio chance a los transportadores de devolverlo. Y de hecho, por eso es que recuerden que diabetes mellitus significa orina dulce. Diabetes de orina, mellitus de miel dulce. Y entonces así era que antes de diagnosticado, que vean que los médicos de antes eran guerreros. Probaban la orina, ¿verdad? Al principio, pues mucho atrás. Se probaba la orina y entonces, al ver que era dulce, entonces, bueno, la persona era diabética. Entonces, bueno, aquí está un poco menos esquemático. Fíjense otra vez. Cápsula de Bowman. Ya les estoy dando parte de la clase de mañana. Ahí está arteriola aferente entre el glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulo colector. Y entonces aquí al final, esto es como decir el vértice de la pirámide de Malpighi. Igual entonces esto es la arteriola eferente. Y entonces las arteriolas después rodean al asa de Henle y hacen el intercambio de quién se va y quién se queda. Por eso es, para que les quede también en la mente, y a partir de hoy, que mi mamá también siempre de vez en cuando me recuerda, bebe agua, bebe agua. Por eso es que tú necesitas beber agua para que el riñón trabaje. Porque sin agua, el riñón no va a poder engañar a esos solutos. Entonces, mientras más agua tú tomas, más agua puede salir por aquí y no importa porque esa se va a devolver. Pero más agua puede salir por aquí arrastrando los solutos. Pero si tú no tomas agua,
cómo, cómo el agua engaña a los solutos si no tienes casi. Entonces el riñón va a preferir no trabajar con esa agua porque tienes poca agua. Entonces no filtra y entonces por eso orinas poco. Pero entonces se te acumulan en tu cuerpo todo ese material de desecho. Yo me acuerdo que yo en el hospital, sí, como cuando nos daban la clase de nefrología, también el profesor de nefrología nos recordaba cada rato todas estas cosas y entonces siempre que lo veíamos en el hospital decíamos que nos dolían los riñones nada más de verlo porque de acordarnos que no estábamos bebiendo agua. Y bueno, menos ahorita que en el hospital ya ni existe ni filtro ni nada, sino que uno tiene que llevarse el agua a la guardia. Bueno, seguimos con el cuento. Entonces, ya hablamos, ¿verdad? De lo que es la parte cortical, o sea, esta parte aquí. Entonces ahora en la medular, bueno, sencillamente en la parte medular se compone, ¿verdad?, de las pirámides de Malpighi, que las pirámides de Malpighi son aproximadamente de 10 a 12 en cada riñón. Como les digo, compran un riñón, una carnicería, lo pican y ahí se ve completico las pirámides de Malpighi, se ven los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis por supuesto. Entonces está compuesto por todas esas asas de Henle, ¿verdad?, que terminan en el túbulo contorneado proximal, que sí está en la corteza, y entonces después están los túbulos colectores que van dando las goticas que van cayendo en los cálices menores. De eso está compuesto esencialmente la parte medular de el riñón. Siempre me gusta recordar un poquito de historia de vez en cuando. Los que vieron la clase de cardiología conmigo se acuerdan que les hablé de Harvey, que Harvey fue el que describió por primera vez la circulación mayor y menor, pero en aquellos tiempos todavía no existía el microscopio. Entonces él describió que la sangre, ¿verdad?, salía del corazón, iba a los tejidos, volvía al corazón. Igualmente del corazón había una circulación menor que va a los pulmones y regresa, ¿verdad? Pero él le faltaba demostrar que existían capilares, es decir, que las arterias se volvían tan chiquiticas que formaban unos tubitos pequeñitos llamados capilares y que después estos empezaban a crecer para volver a las venas. Es decir, él le faltó demostrar cómo la arteria entra con sangre, por ejemplo, al cerebro, ¿verdad?, y sale por las venas. ¿Cómo sucedía eso? Como no existía el microscopio, no podían ver. Pero el señor Malpighi, que es considerado el padre de anatomía microscópica, él terminó de demostrar, mire, existen los capilares y lo que decía Harvey era verdad. La sangre entra por la arteria y se va por las venas, ¿no? Entonces, de ahí vienen las pirámides de Malpighi. Los corpúsculos también se le llama corpúsculos de Malpighi. Corpúsculos que están dentro de la cápsula de Bowman. A ver, aquí me lo estaban recordando. Exactamente, Gugliota. Aferente es la que entra así y eferente es la que sale. Eso es como igual cuando vean en Morfo. Pasa que trataba de acordarme, era de neuro en Morfo 3. En que en neuro existe las vías aferentes y las vías eferentes. Las vías aferentes son las que salen, las vías eferentes son las vías aferentes son las que entran, eferentes son las que salen. Túbulo contorneado y túbulo cortical es lo mismo, sí. O sea, normalmente como lo llamamos es túbulo contorneado proximal y distal. Y túbulo cortical porque está en la corteza. Si te fijas, está en la corteza. La circulación del riñón. Bueno, fíjense que entonces yo he estado construyendo unos dibujos sobre, unos videos sobre las ramas de la aorta. Entonces, bueno, aquí tenemos una de las ramas de la aorta. Lo vimos también en cardio cuando vimos todas las ramas de la aorta. Y es la renal, ¿verdad? La renal, entonces, tenemos que existe más que todo unas ramas que son anteriores
y unas ramas que son posteriores. Las ramas anteriores son llamadas prepiélicas. Prepiélicas porque están por delante de la pelvis renal. Y retropiélicas es porque están por detrás de la pelvis renal. Entonces, esta circulación, ¿verdad?, es lo que se va a ir dividiendo, ¿verdad?, para cada uno de los lóbulos, de los lóbulos renales, que van por los cálices mayores, y luego esto se va a dividir hacia cada una de las pirámides de Malpighi, que es la que se llaman interlobulillares. Entonces tenemos, después de las ramas, tenemos las ramas lobulares o peripiramidales y luego las ramas interlobulillares. Estas ramas interlobulillares, ¿verdad?, se van a ir a cada uno de los glomérulos. Bueno, no sé. Inventé una palabra ahí. Se van a cada uno de los glomérulos. ¿Ven? Fíjense cómo se van colocando en cada uno de los glomérulos y van dividiéndose cada vez más para sencillamente, ahí finalmente, lo que pasa es que obviamente no se ve, finalmente va a llegar a formarse la arteria aferente, que va a entrar en un glomérulo asignado. Hace su capilares y entonces arteriola eferente, y esa arteriola eferente va a descender con el asa de Henle para hacer el proceso de absorción y secreción. Como que si le estuviera dando otra vez a un clic, no sé. Bueno, en fin. De otra manera, bueno, ustedes lo vieron ahí. Entonces, bueno, todas esas arteritas se meten en los glomérulos. Entonces, ahí tienen los nombres, ¿verdad? Otra vez, la arteria renal se divide en su rama anterior o prepiélica, en rama posterior, y luego, ¿verdad?, se divide en las lobulares y luego en las interlobulillares. A veces, cuando el riñón es como una irrigación alterna, si la arteria renal empieza a hacer vasoconstricción o hay una lesión del riñón, para que el riñón no se vaya a dañar, se puede ayudar con un poquito de arterias suprarrenales. Es decir, la glándula suprarrenal tiene sus propias arterias, tiene tres arterias. Una de ellas, por cierto, es de la renal, viene aquí de la renal, pero las otras vienen, una directamente de la aorta y la otra vienen de parte de lo que es el tronco celíaco. Y las gonadales, que son la espermática si es hombre y la ovárica si es mujer, también pueden ayudar un poquito al riñón. La inervación, entonces, sobre todo cuando vean lo que es el sistema simpático parasimpático, se van a dar cuenta que, bueno, el sistema parasimpático está comandado por el décimo par, que es el vago, y cuando él desciende alrededor de lo que es el esófago y cuando pasa el diafragma, ¿verdad?, se divide en lo que se llama el plexo solar. Forma el plexo solar, que va a inervar gran parte de lo que es el sistema digestivo, y como ven aquí también al riñón. Esa es la parte parasimpática, y la parte simpática está dada por esta cadena ganglionar simpática, que siempre lo han visto hasta ahora, que va por delante de la columna vertebral, y en Morfo 3 van a saber para qué es. Vamos entonces, lo que nos falta es el uréter, la vejiga y la uretra. Yo creo que en media hora más estamos bien. El uréter, ¿verdad?, es un conducto que comienza en lo que es la pelvis renal, ¿verdad?, y desciende hasta llegar a la parte posterior de la vejiga. Es un conducto, un tubo, que normalmente mide de 25 a 30 centímetros, obviamente también dependiendo de la altura de la persona, y en la parte proximal mide de diámetro uno de 6 a 7 milímetros, pero cuando ya está bien abajo puede estar ya, se va reduciendo el diámetro y puede estar solamente
solamente entre 2 y 3 milímetros, ¿no? Bueno, aquí están un poquito también de la nefrona. Ven cómo está el túbulo contorneado proximal, baja al asa de Henle, sube túbulo contorneado distal y después vuelve a descender lo que es el túbulo colector hasta el vértice de la pirámide de Malpighi, cálice menor, cálice mayor, sería aquí, pelvis renal y ureter. Entonces, el uréter, para complicarnos un poco, él tiene 4 porciones. Tiene 4 porciones que se las van a pedir seguramente. Es decir, vamos a irnos imaginando el caminito a medida que vamos bajando. Él tiene 4 estaciones, ¿verdad? 4 porciones. Y entonces no solamente le van a pedir las porciones, sino que le van a pedir las relaciones. Y eso es importante, porque si tú vas a operar en el abdomen, tienes que saber dónde está el uréter. Entonces el uréter, ¿qué pasa? Que tú cuando entras al abdomen y tú empiezas a burunguear, no sé, estás operando, no sé, la aorta, etcétera, lo que estés operando, el psoas ilíaco, lo que estés operando, ese señor es casi del color del peritoneo. Entonces, si tú no estás pensando que él puede estar por allí y andas burungueando, le das. Y si lo lesiona, buenas noches. Entonces, eso para repararlo tiene su complicación, porque entonces recuerda que también el riñón, tú me puedes decir al riñón, hey, deja de filtrar mientras yo estoy reparando aquí, o deja de filtrar mientras el uréter aquí cicatriza, ¿eh? Entonces se trae sus complicaciones. Entonces, los mismos ginecólogos y todo tienen que saberse todo eso bien, ese recorrido, porque en la mujer ya vamos a ver que tiene un recorrido por allí cerca de donde ellos trabajan, del útero y todo. Entonces tienen que saber que anda por ahí. Entonces, la primera porción, ¿verdad?, es llamada lumbar, que va obviamente desde la pelvis renal, que es donde vamos a comenzar el camino, hasta este sitio que es donde se cruza la arteria espermática u ovárica según sea el caso, ¿eh? Esta es la arteria espermática, rama de la aorta, fíjense, y entonces le pasa aquí por delante al uréter y entonces hasta aquí llega la porción lumbar. ¿Qué relaciones tiene? Bueno, por delante, ¿verdad? En el caso de la derecha va a tener relaciones con el páncreas y la izquierda con el duodeno. Aquí lo coloqué, sí, lo coloqué al revés, disculpen. Con la cola del páncreas el uréter izquierdo y con el duodeno el uréter derecho. Y en la parte posterior, fíjense, que está en relación con el psoas ilíaco. Aquí está. Bueno, para reafirmar mi equivocación, el uréter izquierdo con la cola del páncreas, el uréter derecho con el duodeno sobre su parte anterior, con el posterior con el psoas ilíaco. La otra porción es la que llamamos ilíaca. Esta va obviamente desde el cruce con las arterias gonadales hasta que se cruza con las arterias ilíacas, normalmente con la ilíaca externa. Fíjense cómo le pasa por delante. Fíjense esto. El uréter pasa por detrás de la espermática y por delante de la ilíaca externa. Esta porción, ¿verdad? Tenemos que su parte anterior se relaciona con el colon ascendente, el derecho, o sea, el uréter derecho con el colon ascendente, y el colon descendente se relaciona con el uréter izquierdo. Y a nivel posterior con el psoas ilíaco y las mismas arterias ilíacas. Fíjense aquí, esto es como una urografía, se llama urografía de eliminación, que se le coloca contraste y entonces se dibujan no, porque sino que se le coloca el contraste al paciente y entonces se hace la radiografía y fíjense cómo se muestra el recorrido del uréter saliendo desde aquí, desde las pelvis
renal. Aquí pareciera que hay como un riñón supernumerario, no sé. Pero bueno, así se ve. Llegan hasta aquí, ¿ves? Y aquí está lleno de la vejiga con el contraste. Tenemos la porción pélvica. La porción pélvica entonces va desde el entrecruce con las ilíacas hasta la vejiga. Fíjense cómo aquí viene el uréter, entrecruzamiento con las ilíacas y entonces hasta por detrás de la vejiga. Aquí viene la derecha, ¿ves? Entrecruzamiento con las ilíacas y llega a la vejiga. En cada uno, ¿verdad? En el caso de los hombres y las mujeres, como nuestras pelvis son diferentes, entonces tenemos relaciones diferentes en esa porción. Como les decía, sobre todo los ginecostetras, se tienen que saber eso. Porque fíjense que aquí esto no está recubierto por peritoneo. Pero cuando usted está operando un útero, por ejemplo, que estás haciendo una histerectomía, estás sacando el útero, todo esto se ve blanco. Yo porque he estado y sé que es así. Todo esto se ve blanco cubierto por peritoneo. Y no se ve este señor. O sea, este señor se ve porque uno lo empieza a buscar. Hey, vamos a buscarlo para estar pendiente de dónde está. Entonces, ¿cómo lo busca? No es que lo llama por teléfono, le dice, mira, Urete, ¿dónde está? Alza la mano para vete. No. Sino que hay que, por las relaciones que él tiene. Por eso es que las relaciones anatómicas son importantes. Sobre todo en la parte de cirugía. Entonces, él viene por aquí por detrás. Fíjense, más o menos una histerectomía. Se hace el corte un poquito más abajo. Debajo del cuello uterino. Y queda la vagina. Pues. Entonces, para hacer este corte no es que lo vas a hacer así. Sin más allá ni más acá. Porque entonces, claro, al hacer eso, tú debes ligar las uterinas. Recuerden que la uterina, bueno, recuerden no porque seguramente no lo saben. Eso es de Morfo 3. Las uterinas, aquí viene esta. Esta que viene aquí es rama de la ilíaca interna. Esta que viene aquí, yo la tengo que ligar aquí, anudar y cortar para hacer la histerectomía. Entonces, obviamente, yo no puedo. Es mentira que yo voy a ver la ilíaca facilito y entonces ligar aquí ya rapidito. Y fíjense este señor que viene llegando aquí, que es el uréter. Le das el uréter, tienes que llamar al urólogo para que lo repare. Y el urólogo, por supuesto, se va a molestar un poquitico. ¿Ves? Entonces, bueno. En este caso, ¿verdad? Que es de la mujer, el uréter de la mujer, que tenemos las relaciones. Entonces, la parte anterior, sobre todo, se relaciona con el peritoneo. Obviamente, como les dije, él está recubierto por peritoneo. En la mujer, entonces, pasa cerca de lo que son las trompas de falopio, los ovarios y las arterias uterinas, como les acabo de decir. A nivel posterior, en los dos, tanto en hombre como mujer, va a pasar cerca las arterias y las venas, las arterias y los nervios obturadores u obturatriz. ¿Se acuerdan que las arterias obturadoras también son ramas de la arteria ilíaca cuando les di la parte de cadera, los que tuvieron en esa clase? Fíjense aquí, se está tomando aquí con esta pinza de aro o Foster el útero, ¿verdad? Aquí está la trompa del falopio, el ovario, y fíjense cómo aquí viene pasando cerca el señor uréter. Claro, esto está aquí completamente disecado. Fíjense que vamos a decir, se cortó toda esta parte para poder ver bien esto, pero como les dije, ustedes entran al abdomen y no van a ver este señor así que se ve todo ahí con los colorcitos y eso. Si lo vemos aquí, estamos viendo la pelvis como que si estuviéramos dentro del abdomen desde arriba. Fíjense, esto es anterior, esto es posterior. Fíjense que esto es el recto, esto es el cuello uterino que está cortado. O sea, esto es el útero. Fíjense, el útero lo corté aquí y entonces quedó así. Y esta es la vejiga. Fíjense cómo vienen aquí los uréteres por detrás
desde atrás y se van dirigiendo hacia adelante, fíjense, pasando por aquí cerquitica de los señores arterias uterinas. Si hago un corte aquí, y lo veo desde el lado, hago un corte sagital y lo veo de lado, voy a verlo así. Fíjense el uréter pasando por detrás y debajo. Esto que ustedes ven aquí, esta telita, es peritoneo, ¿verdad? Que lo está recubriendo por delante. Y fíjense que está la señora arteria uterina. Por eso les digo, cuando van a ligar la arteria uterina, no la pueden ligar a lo loco, sino que tienen que saber dónde está el uréter, porque le pueden dar al uréter también. Y fíjense cómo está en relación, como les dije, con las trompas de falopio, que aquí está, y el ovario. Aquí está otra vez. El uréter viene descendiendo aquí, pasa por debajo de trompa de falopio y los ovarios. En el hombre dijimos que está en relación con el conducto deferente. ¿Qué es el conducto deferente? Recuerden que el conducto deferente también lo deben saber cuando estudiaron conducto inguinal. Recuerden que en conducto inguinal uno de los componentes del conducto inguinal es el conducto, el conducto deferente, que pasa a través del conducto inguinal, que es el que trae los espermatozoides desde el testículo, sube y pasa por encima de el hueso púbico. ¿Ve? Aquí esto es trayecto inguinal, conducto inguinal, y después se dirige hacia atrás, hacia la vejiga. Entonces este es el conducto deferente y se consigue ahí cerquita al uréter. Lo vemos por detrás. Aquí viene uréter, esto es uréter, esto es una vejiga por detrás. Uréter que viene aquí, y esto que viene de adelante, esto es el conducto deferente que ven aquí, ¿ven? Pasa encima del conducto del hueso púbico, conducto inguinal, pasa por arriba de la vejiga y se mete por detrás el conducto deferente. Aquí está, conducto deferente terminando aquí, y ella drena en lo que es este señor que está aquí, que es la próstata. La próstata, entonces allí es que se va a terminar de formar el semen en el conducto eyaculador. Se forma con la próstata, el conducto deferente y estos señores que se llaman vesículas seminales. Y la última porción, ¿verdad? Porque entonces la porción pélvica llega hasta aquí, pero hay una porción que se llama intramural, que es la parte del uréter que pasa dentro de la pared de la vejiga. Se llama intramural, que es esta misma que está aquí, ¿se ve? Entonces ella tiene como unas valvulitas que van regulando un poquito la llegada de la orina. Es decir, no hay un goteo continuo, sino más bien intermitente. Mientras más abajo llegue el uréter en la vejiga, hay más posibilidad de que esté más inclinado y que las válvulas sean mucho mejor. Entonces al ser más abajo, entonces hay menos posibilidad de que haya un reflujo de orina hacia el uréter. El problema de los reflujos hacia el uréter es que nos van a traer problemas, sobre todo de infección o de hidronefrosis a los riñones. ¿Cómo está irrigado? Bueno, de verdad que el dibujito no está muy bonito, pero de verdad que nos ayuda a recordar mucho las porciones, pues. O sea, que están irrigadas, el uréter está irrigado de acuerdo a su porción. Entonces la porción lumbar está irrigado por las mismas arterias renales. La porción ilíaca está irrigado por las arterias espermáticas, ¿verdad? Aquí las arterias espermáticas. Y la porción más distal, que es la pélvica, entonces está irrigado por las ilíacas. La mucho más distal es la intramural, pero obviamente que vamos a decir las células que están en la parte intramural del uréter, obviamente ya están irrigadas por las mismas arterias de la vejiga. Entonces la vejiga, bueno, la vejiga, como ustedes ya saben, ¿verdad? Es un reservorio, un órgano de reservorio, como lo es el estómago, pero el estómago trabaja un poquito más. La vejiga es
está recubierta por varias capas de músculos longitudinales que van a ayudar a, primero, a mantener la orina, ¿verdad?, hasta llegar nosotros al sitio donde debemos desechar la orina. Una de las cosas importantes de la vejiga es que tenemos en la parte inferior y posterior de ella lo que llamamos el trígono vesical. El trígono vesical, como su nombre lo dice, es un triángulo que está formado por los dos orificios ureterales a los lados y el orificio uretral hacia inferior. Los dos ureterales y el de la uretra, pues, el orificio uretral hacia abajo. Entonces esa es la única parte que si nosotros nos metemos en la vejiga, es la única parte de este órgano que va a estar lisa, que no va a tener allí la parte del músculo, de los pliegues de los músculos vesicales. Todas las demás partes está en pliegues porque ella se va a estirar a medida que nos vamos llenando de orina, pues. Ella tiene la capacidad, hasta una capacidad aproximada de 250, 300 cc de orina. A partir de ya de unos 200 cc, cuando ella se va llenando, se empieza a estirar y los nervios de ella empiezan a darse cuenta por ese estiramiento que entonces se está llenando y entonces empieza a avisarnos que vayamos buscando un baño para orinar. Normalmente hay un flujo intermitente, como les dije, de un cc por minuto aproximadamente. Normalmente, entonces la vejiga tiene hacia anterior relaciones con el pubis, ¿verdad?, y la pared abdominal, es decir, la pared abdominal sobre todo si se llena. No sé si se han dado cuenta, pues, que cuando ustedes tienen muchas ganas de orinar, que la vejiga está llena, ustedes se aprietan por encima del pubis, les duele, pues, porque se están apretando la vejiga, porque la vejiga puede subir y queda en relación con la pared abdominal. De hecho, uno puede tomar una muestra de orina, lo que se llama una muestra de orina suprapúbica, colocando un yelco por encima del pubis, se accede a la vejiga y se toma muestra de orina. Cuando se hace imposible hacerlo a través de la uretra, por alguna obstrucción, o sencillamente nos ayuda a drenar a un paciente por alguna obstrucción en la misma uretra, que suceden, como ustedes saben, más que todo en los hombres. Esa es la relación anterior, la pared abdominal y el pubis. En cuanto a la relación posterior, va a ser diferente en el hombre y en la mujer. Fíjense que la mujer, por detrás de la vejiga, tiene a lo que es la vagina y el útero. En el caso del hombre no hay nada entre el recto y la vejiga, por lo tanto está en relación con el recto. Por eso es que entonces a través del tacto rectal se puede acceder a examinar a esta señora que tenemos aquí, que es la próstata. En el caso de la mujer, para que recuerden, pues si se han hecho un ecosonograma pélvico, se va a ver el útero. Entonces siempre el ecosonografista les dice que aguanten las ganas de orinar, porque entonces a medida que ustedes se llena la vejiga, entonces el útero, que estaba acostadito así encima de la vejiga, ahora queda como paradito, queda como más longitudinal. Además de que el agua favorece la visibilidad del ecosonograma, es decir, cuando la ecosonografía pasa a través de agua, hace que se vea mucho mejor las estructuras que están por detrás del agua. Recordar, eso lo dije también en la clase de peritoneo, recordar el fondo de saco vesicouterino que está en la mujer, ¿verdad? Este fondo de saco vesicouterino entre ellos dos, pero entre el útero y el sacro, que está el fondo de saco de Douglas, que es un sitio donde también se puede acumular líquido en peritoneo. También una clase que di en estos días los de cirugía de aquí del Pérez Carreño,
de peritonitis, hablamos también de eso, del fondo de saco de Douglas. Está también ahí en YouTube. En el hombre está, aquí quise compararlo con el hombre. En el hombre y la mujer, las relaciones laterales es en el hombre los conductos deferentes. Fíjense cómo los conductos deferentes le pasan por un ladito a la vejiga. Y en la mujer los ligamentos redondos. ¿Qué son los ligamentos redondos? Recuerden que los ligamentos redondos son una estructura de fijación, un medio de fijación del útero, y que son la única estructura en la mujer que pasa a través del conducto inguinal y se inserta en los labios mayores. ¿Se acuerdan? A través del conducto inguinal pasan como 10 cosas en el hombre, pero en la mujer pasa una sola cosa, que es el ligamento redondo, que es inserta, que va desde el útero hasta los labios mayores en la mujer. Bueno, pero al final no dije aquí. Que fíjense que entonces le está pasando por un ladito. Aquí está la vejiga y los ligamentos redondos le están pasando por un ladito. Finalmente, ¿verdad? Entonces, llegamos a lo que es la uretra. En el caso de la uretra también, los hombres tenemos una anatomía un poquito más complicada. La femenina, ¿verdad? La uretra femenina tiene solamente 2 porciones y es cortica, de solamente 3 centímetros, ¿verdad? Y unos 7 milímetros de grosor. Tenemos una porción que se llama intrapélvica, ¿verdad? Que está rodeada aquí por el esfínter, como ven, el esfínter, que es el que permite, eso se estudia mejor en Morfo 3, es el que va a permitir mantener la orina aquí en su sitio, ¿verdad? Y una porción perineal, después que aquí en el vamos a decir, recuerden que este es el hueso coxal, la parte isquiática, y aquí existe aquí al final, aquí abajo, existe lo que se llama piso pélvico, que son los músculos perineales, los músculos del piso pélvico. Ellos ayudan, ¿verdad?, a la uretra a mantenerse cerrada en conjunto con el esfínter. Entonces la parte del trayecto del piso pélvico es la que llamamos perineal. Entonces tenemos la parte intrapélvica, que sería aquí, y la parte perineal. El hecho de que haya una uretra corta en la mujer, fíjense cortica aquí, es lo que es la causa principal de que la mujer tenga infecciones urinarias con mayor frecuencia que un hombre, porque entonces las bacterias que están en la vagina, ¿verdad?, pueden subir facilito, porque es un trayecto corto, hacia la vejiga, y como en la vejiga hay agüita, hay un caldo, pues, donde ellas se pueden cultivar y pueden causar la cistitis. Por eso la mujer tiende a padecer más de infecciones urinarias que en el hombre. Este fue mi tema de tesis de pregrado, pero infecciones urinarias en la embarazada, la mujer embarazada. Además de que el útero, hablando un poquito de la tesis, también otra de las causas, sobre todo en las embarazadas, o sea, además de ser mujer, entonces el embarazo te produce más, te da más frecuencia de infección urinaria, te produce más factores de riesgo de infección urinaria, porque entonces está la hormona, la progesterona, que ella ayuda a que tu sistema inmunológico, en el caso de la mujer, disminuya un poco para mantener a raya al feto, o sea, para no dañarlo. Y entonces, esa es una de las causas. La otra causa en el embarazo es porque entonces el útero, a medida que va creciendo, comprime los uréteres. Entonces, al comprimir los uréteres, hace que al riñón le cueste más vaciar la orina en la vejiga. Entonces, al costarle más, se queda más el agua arriba, y entonces las bacterias pueden llegar hasta allá arriba y producir una pielonefritis, es decir, una infección del riñón. Y de hecho eso es causa de hospitalización.
en una mujer embarazada. Y claro, obviamente el útero encima, el útero pesadito encima de la vejiga hace que ella le den más ganas de orinar. Por eso retienen menos orina. En el caso de la uretra masculina, como había dicho, es un poquito más complicada, ¿verdad? Tiene 3 porciones que vamos a ir viendo. Que está la porción prostática. Fíjense que está la próstata. Esto es un corte coronal, ¿verdad? Y la uretra pasa a través de la próstata. Por eso es que cuando ella tiene una hipertrofia, aumenta de volumen, y comprime a la uretra que está dentro. Y por eso entonces el paciente hace una retención urinaria y no puede orinar. Aquí está el conductico que viene trayendo el conducto deferente y las vesículas seminales. Y aquí es que se va a reunir todo lo que es lo que es el semen, pues. Entonces, la uretra masculina se compone de una porción prostática que es de 1 a 3 centímetros, una porción membranosa de 1 solo centímetro que es a este nivel, porque este nivel que vemos aquí, y es el piso pélvico del hombre. Entonces a ese nivel del piso pélvico del hombre es la que se llama membranosa de 1 centímetro, y luego todo el trayecto a través del pene que se llama uretroesponjosa, porque pasa por el cuerpo esponjoso del pene. Entonces él termina, ¿verdad? Él termina en una fosita, termina en el glande, en una fosita. Esto se le llama fosita navicular. Fosita navicular, y entonces este es todo el trayecto de la uretra en el cuerpo esponjoso. Recuerden que el pene tiene un cuerpo esponjoso que termina en el glande y 2 cuerpos cavernosos que son los responsables de llenarse de sangre cuando ocurre la erección. Esto aquí entonces, esto es el piso pélvico, y estas son las glándulas de Cooper, que son las responsables de la lubricación del glande. Es decir, que la uretra en el caso de la mujer solamente es para orinar. En el caso del hombre pasa por aquí orina, pasa por aquí el semen, y pasa por aquí también la lubricación hacia el glande. Había algo que más le iba a decir. Bueno, que la uretra esponjosa se divide en lo que es la parte perineal, que es la primera parte hasta la curva, cuando ya es como tal sí se le llama peniana. Entonces la primera parte se le llama perineal y la otra parte se le llama peniana. Entonces el esfínter vesical lo tenemos aquí en la base, pues, en la base de la vejiga, es decir, aquí. Entonces, para que no se le olvide, esa es la razón. Aquí entonces aprendes la razón por la cual, por ejemplo, una persona cuando está teniendo relaciones no quiere aguantar las ganas de eyacular, pero no puede, creyendo que lo puede hacer así como puedes aguantar las ganas de orinar. ¿Por qué no se puede? Porque tenemos entonces aquí el esfínter. Nosotros desde nuestro cerebro le decimos al esfínter que no quiero orinar porque no estoy cerca de un baño. Pero la eyaculación, todo lo que ocurre, ¿verdad? En ese momento, todo eso se drena aquí. Entonces el semen cae aquí delante del esfínter. Entonces, por más que tú aprietes el esfínter, ya el semen está aquí en la uretra, y eso ya no puedes aguantarlo, pues. Vamos a decir. No me salía la palabra. También ese esfínter, de hecho, se cierra. Ese esfínter se cierra con más fuerza en esos momentos para evitar de que el semen vaya a haber un reflujo y se vaya a meter en la vejiga. Aunque pudiera llegar a suceder si en un momento en que la excitación haya sido bastante lejos y que ya el semen haya caído aquí, pero no finalizó y no eyaculó, entonces se abre
se abre el esfínter y ese semen puede caer en la vejiga y entonces, bueno, ya después la persona va a orinar, orina con semen. Aquí tenemos, entonces fíjense también con contraste, la vejiga urinaria en una femenina orinando y aquí está coloreándose la uretra. Igual en un niño. Cómo se dibuja el contraste a través de la uretra masculina. Esto es una fotico de cuando estudiaba allá en Coro en el 2006, estaba en Morfo 3, noviembre del 2006. Sacábamos fotos a los modelados para después estudiar. Un modelado masculino, la vejiga, la próstata y bueno, la uretra masculina aquí, el pene con los cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso. Y bueno, para que ya como a nivel de repaso, ¿verdad? El riñón derecho se encuentra más abajo. Aquí están las medidas, 12, 6 y 3. Peso 150 y 170. Tenemos la medular y la corteza. La tasa de filtración, que la vamos a ver mañana, de 125 cc por minuto, ¿verdad? Eso es la tasa de filtración. No lo vayan a confundir con la orina que llega a la vejiga. Eso es otra cosa. Eso es diferente. Ya después lo vamos a ver mañana. La gorrita del hígado, después del riñón, que es la glándula suprarrenal. Hay 1 millón de nefronas, ¿verdad? Y bueno, el hilio renal, que está compuesto por las arterias y vena renal, la uretra, los vasos linfáticos, etc. O sea, aquí para repasar, fíjense, vemos, que siempre les he dicho, vemos un dibujo así, nos volvemos locos, creemos que no sabemos, pero sí sabemos. Entonces, hacia la derecha, hígado. Recuerden, esto es una persona cortada por la mitad, vista desde abajo. Estamos viendo el pedazo desde abajo. El hígado hacia la derecha, vaso hacia la izquierda, estómago hacia adelante, hacia atrás tenemos los dos riñones, vena cava, aorta, ¿verdad? Y el cuerpo vertebral. Otro dibujo, bueno, vemos aquí, esto nos ayuda a nivel de T12. Entonces fíjense cómo todavía no ha aparecido el riñón derecho porque está del lado del hígado. Y aquí está el riñón izquierdo, los intestinos hacia adelante. Que está más abajo ya a nivel del hilio de los riñones. Ya se está desapareciendo el hígado, cuerpos vertebrales, los músculos, los intestinos hacia adelante. Este es prácticamente sí el transverso. Y bueno, aquí estamos con unas tomografías, ¿verdad? Que entonces, fíjense lo importante que entonces yo me ubique en estos dibujos para más o menos ubicarme en la tomografía. ¿Sí? Entonces aquí están los cuerpos vertebrales. Si voy con los cortes de arriba hacia abajo, entonces a veces te envían, los pacientes a veces envían un solo corte de una tomografía y a veces es difícil saber con un solo corte de tomografía la estructura que estamos viendo. Entonces las tomografías, las resonancias se hicieron de varios cortes para que tú vas viendo todos los cortes de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, como sea, si son sagitales o son coronales, y tú vas viendo, entonces tú vas comparando todas las imágenes y tú vas haciendo en tu mente una imagen tridimensional. Entonces fíjense, aquí está la vértebra, que es fácil de identificar, ¿verdad? Entonces hacia adelante la aorta, la vena cava inferior, hacia los laditos los riñones, ¿lo ven? Ven aquí, sobre todo aquí los riñones, en el corte superior el hígado y entonces este es el vaso, ¿eh? Y así van, y los intestinos hacia adelante. Fíjense que el intestino tiene su contenido intestinal y aire, que el aire está hacia adelante porque esta persona está acostada. Como está acostada, entonces el aire se ve hacia adelante, ¿eh? Igual aquí, esto es líquido intestinal y
lo negro es airecito. Y bueno, muchísimas gracias. Un placer haber compartido con ustedes. Tenía rato que no daba anatomía y fisiología. Y bueno, de verdad que agradable repasar un rato de estas cositas. Las interlobulillares son las que van a los glomérulos, exactamente, las que llegan a los glomérulos. O sea, las interlobulillares al llegar a los glomérulos, pero cuando van a llegar a cada glomérulo, ya se convierten en arteriola aferente para entrar al glomérulo. Bueno, me alegra mucho que les haya gustado la clase y nos vemos mañana entre 3 y 4. Yo les termino de avisar, seguramente es este mismo enlace, pero yo les termino de avisar. Me alegra que les haya quedado claro.